El antiguo relato de Avalon nos transporta a una isla brumosa más allá del horizonte, un paraje de manzanos dorados y nieblas plateadas, donde el tiempo parece haberse detenido. No es casualidad que el rey Arturo, malherido tras su última batalla, fuese llevado a Avalon para sanar sus heridas, ni que se diga que allí aguarda dormido hasta el día en que vuelva a reinar. Esta isla legendaria no es solo una fantasía medieval, sino el eco de una verdad mucho más profunda y ancestral. Avalon representa uno de los nombres de un centro espiritual primigenio, una tierra primordial que habría existido en la aurora de la humanidad. En las tradiciones indoeuropeas, distintos mitos hablan de una tierra sagrada que desapareció tras una catástrofe, un diluvio o una glaciación, y que se volvió invisible o inaccesible. A ese reino perdido se le dan diversos nombres: Thule, la mítica isla polar, la isla blanca de los antiguos celtas, la tierra del Apolo hiperbóreo e incluso Avalon mismo. Todos son rostros de un mismo símbolo, el centro supremo del mundo, el corazón oculto de la tradición, aquel lugar mítico donde moraba originalmente una raza divina y donde reinaba la Edad de Oro. En estas leyendas, a veces la tierra de los vivientes, el reino de los inmortales, termina confundiéndose con la tierra de los muertos. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando aquella raza primordial desapareció del mundo visible, su reino pasó a describirse como la lejana isla donde moran los espíritus de los difuntos. Los antiguos celtas, por ejemplo, creían que su dios del más allá habitaba en unas islas extremas del océano occidental, más allá de la puesta del sol. En la enseñanza druídica se contaba que parte de los primeros habitantes de Galia habían partido directamente hacia ese reino lejano. Esta aparente confusión entre la tierra de los inmortales y la tierra de los muertos refleja en realidad la idea de una raza divina que se retiró del mundo. Para el hombre común, aquel lugar devino inaccesible, tan remoto como el reino de los fallecidos. Avalon, pues, forma parte de esta familia de símbolos, la isla mítica donde habita una estirpe desaparecida, pero no extinguida, custodiando conocimientos y poderes de un ciclo anterior. Avalon reaparece una y otra vez bajo distintos velos, especialmente en las tradiciones de Irlanda y Britania. La historia legendaria de Irlanda gira alrededor de una misteriosa raza llegada de fuera, los Tuatha de Danann, los hijos de la diosa Dana, que dominaron la isla en tiempos remotos. Estas gentes vinieron, según las crónicas míticas, de un centro oculto situado en el Atlántico Norte, y tras cumplir su misión en Irlanda, acabaron desapareciendo de dos maneras según distintas versiones. Unas dicen que se volvieron invisibles, retirándose a habitar en palacios subterráneos o cavernas secretas. Otras afirman que regresaron a su patria de origen, Avalon. En un caso, Avalon aparece descrita como un reino subterráneo e inaccesible dentro mismo de Irlanda. En otro, como una tierra lejana a la que zarpan las naves élficas. Pero en el fondo ambas versiones se refieren a lo mismo: el centro primordial que se oculta cuando llega el tiempo de su retirada, un reino que ya no es visible para la humanidad ordinaria. En adelante, solo de forma excepcional se manifestarán los habitantes de Avalon a los hombres, apareciendo fugazmente en los mitos como hadas, elfos o guías sobrenaturales. La desaparición de los Tuatha de Danann marca, en la tradición irlandesa, el fin de una era mítica y el inicio de la historia tal como la conocemos, con un velo tendido entre nuestro mundo y aquel otro mundo de donde vinieron. Avalon, sin embargo, no quedó simplemente como una vaga memoria de la patria de los dioses. La imaginación tradicional siguió representándola con colores vibrantes en las sagas célticas y artúricas. Avalon fue concebida ante todo como la isla de las hadas, un lugar gobernado por mujeres sobrenaturales que atraen a héroes mortales, ofreciéndoles la inmortalidad. En los romances medievales, Avalon es el reino de Morgana, la hechicera hermana del rey Arturo y de otras doncellas mágicas. Esta imagen encaja con un motivo presente en muchos mitos: la dama inmortal que acoge al héroe y le otorga la vida perdurable. Así, en la saga irlandesa de Tir na Nog, la tierra de la juventud, una doncella de los Tuatha de Danann
se lleva al héroe Oisin a una tierra donde jamás se ven la muerte ni la decadencia del cuerpo. De forma similar, en Avalon las misteriosas hadas poseen el don de la salud perfecta. Se dice que en su tierra ningún mal puede ocurrir y la juventud nunca se desvanece. El destino que prometen a sus amados es el de liberarlos de la mortalidad humana. En algunos relatos, varias reinas feéricas conducen a caballeros elegidos hacia Avalon para curarlos de heridas imposibles o simplemente para evitarles la muerte, rescatándolos de la historia y llevándolos a una existencia secreta. El propio nombre Avalon nos da otra clave simbólica. En las lenguas célticas, Aval significa manzana. Avalon sería literalmente la isla de las manzanas, evocando un vergel sagrado. ¿Y dónde encontramos manzanas inmortales en la mitología? De inmediato surge el paralelo con las manzanas doradas de las Hespérides, en la tradición griega. Aquellas manzanas mágicas, custodiadas en un jardín más allá del océano, concedían la vida eterna a quien las comiera. Y uno de los trabajos heroicos de Heracles fue precisamente viajar al confín del mundo para arrebatarlas. Avalon se asemeja en todo a ese jardín de Occidente. Un Edén crepuscular donde los árboles dan frutos de inmortalidad. No es casualidad que Avalon esté situada tradicionalmente allende el mar hacia poniente, el lugar por donde se oculta el sol, justo como los campos elíseos o las islas afortunadas de otras leyendas. La isla de las manzanas representa la promesa de una vida más allá de la muerte, la esperanza de un héroe de escapar al destino común de los hombres y alcanzar un plano divino. Sin embargo, Avalon es más que un simple paraíso terrenal de fábula. Comparte también características con un símbolo polar y solar a la vez. Esto puede sonar paradójico. Lo polar nos hace pensar en las heladas latitudes del norte y lo solar en la calidez dorada del sur. Pero en las antiguas tradiciones se recordaba que incluso el sol tenía su patria en el norte. Los griegos contaban que Apolo, dios solar por excelencia, viajaba cada año al lejano país de los hiperbóreos, un reino de eterna primavera situado más allá del viento del norte. Avalon encarna esta idea. Es una isla blanca, denominación que la vincula tanto con la claridad solar como con la pureza polar. Una tradición céltica incluso interpretaba Avalon como la isla de Apolo, derivando su nombre de una deidad solar céltica llamada Ablún o Belén, otro alias de Apolo. Así, Avalon sería la tierra del sol por antonomasia, el refugio donde se preserva la luz de la Edad de Oro cuando en el resto del mundo ha decaído. La fusión de símbolos polares y solares en Avalon sugiere un lugar donde reina un orden luminoso e incorruptible, ajeno a la oscuridad y al caos que pueden imperar fuera de sus límites. Esos límites de Avalon, por cierto, también tienen su representación simbólica en las leyendas. Se dice que la isla está rodeada de murallas mágicas, murallas de cristal, muros de aire invisibles o círculos de fuego giratorio. Son distintas maneras de expresar la misma idea. Avalon es inviolable, inaccesible para el profano. Solo aquellos a quienes se les concede paso, los héroes puros, los elegidos, los hijos del destino, pueden franquear esas barreras. Para el resto, Avalon permanece oculta tras un velo de ilusiones o peligros insuperables. Un antiguo símbolo céltico hablaba de un muro de fuego que rodeaba la isla paradisíaca. En otras versiones, es un torbellino giratorio que impide la entrada. No cualquiera puede llegar al corazón del mundo. El acceso está reservado a quien haya superado pruebas y transmutado su naturaleza. En términos espirituales, Avalon no se alcanza navegando con un barco común, sino a través de una travesía interior profunda. Por eso, en algunos relatos, los caballeros deben cruzar las aguas por medios milagrosos para llegar a la isla sagrada. Avalon aparece así envuelta en encantamientos y desafíos que separan lo mortal de lo inmortal. Volviendo a la saga de los Tuatha Dé Danann, hay un episodio que conecta claramente ese pasado mitológico con la leyenda del Grial y con Avalon. Antes de retirarse de la escena visible, los señores divinos de Irlanda legaron 4 tesoros sagrados que habían traído de su misteriosa patria del norte. Eran objetos de poder extraordinario, una piedra mágica, una lanza invencible,
una espada imbatible y un caldero inagotable. Cada uno de ellos llevaba implícito un simbolismo profundo. La piedra era la célebre Lia Fail, la piedra del destino o piedra regia, que gritaba de júbilo bajo el pie del legítimo rey, revelando quién tenía derecho divino a gobernar. La lanza pertenecía al dios Lugh, señor de la luz y el rayo, y garantizaba la victoria a quien la blandiera justamente. La espada era la de Nuada, rey de los Tuatha, que con un solo golpe podía vencer cualquier adversario. Y el caldero era la vasija mágica del dios Dagda, capaz de proveer alimento sin fin a todos los guerreros, saciando el hambre de un ejército entero. Estos 4 tesoros formaban un conjunto de atributos regios y sagrados: la soberanía legítima, la piedra; el poder militar triunfante, la lanza y la espada; y la abundancia providencial, el caldero. Resulta fascinante que los tesoros de los Tuatha Dé Danann reaparezcan bajo nuevas formas en las historias medievales del rey Arturo y del Santo Grial. Pensemos en ello. La lanza de Lugh evoca la lanza sagrada que hiere al rey pescador, o la lanza de Longinos que atravesó el costado de Cristo. La espada invencible resuena en la figura de Excalibur, la espada de Arturo que nadie podía extraer de la roca salvo el verdadero rey, o en la espada quebrada que solo el héroe del Grial podía recomponer. El caldero inagotable es claramente un precursor del Grial mismo. En muchas versiones, el Grial es un cáliz o copa que alimenta sin menguar, igual que el caldero del Dagda saciaba a todos sin vaciarse. Y la piedra del destino. En algunas tradiciones del Grial, se dice que el Grial no era originalmente un cáliz, sino una piedra preciosa caída del cielo, la lapis exigis, guardada en un santuario secreto. Incluso se habla de la piedra luciferina, caída de la corona del ángel rebelde y convertida en el Grial, señal de realeza y conocimiento supremo. Son variaciones de un mismo repertorio simbólico. La isla de Avalon, de la que partieron los Tuatha con sus tesoros, vuelve a estar estrechamente ligada a la sede del Grial en las novelas medievales. Es decir, el Santo Grial, ese objeto sacro buscado por los caballeros, en última instancia remite a Avalon, la Isla Blanca, como origen y destino. Para comprender esto mejor, veamos cómo describen las fuentes artúricas la localización y entorno del castillo del Grial. En ciertos relatos galeses tempranos, el castillo donde Arturo obtiene un caldero mágico, prefiguración del Grial, está en una tierra inaccesible, separada del mundo por un ancho río que solo puede cruzarse por un puente extremadamente estrecho y peligroso. El castillo está defendido por gigantes y además posee una extraña característica: gira constantemente sobre sí mismo, como si estuviera montado en una rueda. Dentro de ese castillo giratorio se custodia un recipiente sobrenatural que alimenta, cura heridas y preserva de la vejez, pero niega sus dones a los cobardes y a los impuros. Claramente, estamos ante un trasunto del Grial. Ese castillo giratorio corresponde al motivo de la isla giratoria, que en las antiguas sagas célticas a menudo ocupa el lugar de la Isla de Cristal, o en general de Avalon. La Isla de Cristal acentúa su inaccesibilidad por el muro transparente e infranqueable. La isla giratoria, en cambio, subraya su carácter polar, pues la isla que gira sobre su eje alude al polo, ese punto fijo alrededor del cual parece girar la bóveda celeste. Avalon como isla polar sería el eje oculto sobre el que gira el orden del universo. Esta es una idea profunda. La presencia de Avalon garantiza el movimiento armonioso del cosmos, igual que el Chakrabarti de las tradiciones orientales, el girador de la rueda. Es el monarca espiritual que, inmóvil en el centro, hace girar la rueda del mundo. Arturo mismo, en ciertos textos, es presentado simbólicamente como un Chakrabarti, rodeado de sus 12 paladines que evocan los 12 signos zodiacales, girando alrededor del polo celeste. No por nada la tabla redonda de Arturo se comparaba con la imagen del mundo, un círculo perfecto donde un centro vacío ordena la totalidad. La orden de caballería artúrica tenía 12 caballeros principales, los mejores, los pares, de Arturo, número solar y tradicional por excelencia. 12 eran los dioses del Olimpo, 12 los trabajos de Hércules, 12 los tronos de Odín en el Valhalla, 12 los paladines de Carlomagno y, según ciertas leyendas,
12 los habitantes de Avalon. Avalon vuelve a insinuarse así como un arquetipo universal, un círculo de 12 y un centro oculto, patrón de toda organización sagrada. Dentro de la tabla redonda había un asiento especial, el Siege Perilous, o asiento peligroso, que permanecía vacío hasta la llegada del caballero predestinado a encontrar el Grial. Ese asiento vacío en el círculo completa el simbolismo. Representa el centro supremo esperando la manifestación de un ser superior, distinto a todos los demás. En términos tradicionales, Arturo y sus 12 caballeros evocan una imitación terrenal del esquema cósmico, pero falta ese 13º elemento, que es el alma misma del centro, el enviado directo de Avalon, por así decir. Cuando ese asiento está vacío, significa que el reino de Arturo ha decaído o involucionado. Algo anda mal en Logres, el reino de Arturo. Las leyendas narran la traición de Mordred, la adulteración del ideal caballeresco, la herida del reino. Todo ello simbolizado en el llamado golpe doloroso, que hiere al rey pescador y esteriliza la tierra. Es en ese momento crítico cuando surge la necesidad de la búsqueda del Grial, esa aventura inédita que los caballeros emprenden para restaurar el equilibrio perdido. La demanda del Grial es, ni más ni menos, la búsqueda de Avalon bajo otro nombre. Es el intento de volver a contactar el centro espiritual para sanar la tierra devastada y renovar la autoridad legítima. Siguiendo el hilo de la saga artúrica, llegamos al final trágico y esperanzador a la vez que atañe a Avalon. Cuando el reino de Arturo se hunde en el caos por la traición de Mordred, Arturo enfrenta a su sobrino usurpador en la batalla final de Camlann. Arturo vence a Mordred, pero recibe una herida mortal. Gravemente herido, el rey Arturo es llevado a Avalon, la isla sagrada, para ser puesto al cuidado de su hermana la hechicera Morgana y sus damas. Allí, en Avalon, poseen la ciencia de la sanación que puede salvar al rey. Se espera que Arturo, curado por esas mujeres sobrenaturales, pueda asumir de nuevo su función real. Sin embargo, la herida de Arturo era prodigiosa. Algunos dicen que causada por una lanza envenenada, otros que por un hierro místico. A pesar de los cuidados en Avalon, la herida del rey no sanaba del todo. De hecho, cada año volvía a abrirse, impidiendo su regreso. Los bretones quedaron esperando en vano que Arturo retornara a Britania. Tanto creían en su vuelta que, según la tradición, durante mucho tiempo se negaron a coronar a otro rey, manteniendo vacante el trono, pues Arturo era el rey que fue y el rey que será. Aquí Avalon se convierte en el símbolo de la esperanza escatológica. Un día, desde la isla bendita, Arturo regresará para restablecer su reino y traer una nueva edad de oro. Esta creencia en el rey dormido, dentro de una montaña o isla mágica, es un arquetipo universal. Cada vez que un gran soberano encarna ese ideal de legitimidad y poder espiritual, la leyenda murmura que no murió, solo duerme, que se retiró a un refugio secreto y que un día volverá. Avalon es justamente ese refugio, el seno donde reposa la realeza inmortal esperando su hora. Mientras tanto, los hombres viven un interregno, un tiempo de transición incompleto, hasta la reaparición del rey. No solo los bretones tuvieron esta figura del rey en Avalon. La saga del emperador Federico Barbarroja lo describe dormido en el interior de una montaña mágica, el Kyffhauser, esperando despertar, y los antiguos relatos alemanes decían lo mismo de Carlomagno. En Oriente se habla del rey del mundo oculto en Agarthy o Shambhala. En el ciclo artúrico, este motivo forma parte de la misma idea de las manifestaciones cíclicas o avataras, la creencia de que un único principio real se manifiesta en diferentes épocas bajo distintos nombres, desapareciendo luego de la vista para permanecer latente hasta su siguiente aparición. Por eso, nombres históricos como Arturo, Barbarroja o Preste Juan trascienden a sus personas concretas y pasan a designar algo más grande, una función perenne. Avalon es el escenario atemporal de esa función. Allí Arturo no envejece ni muere. Allí aguarda el héroe medieval Ogier el danés. Allí se preserva la sabiduría hasta el fin de los tiempos. Un caso muy revelador es la figura del Preste Juan, aquel legendario rey sacerdote cuyo imperio fabuloso se ubicaba, según las versiones, ora en Oriente, ora en África,
ora en algún confín inaccesible. Muchas crónicas entrelazaron la historia del emperador Federico II Hohenstaufen con la búsqueda del reino del Preste Juan, símbolo de un poder espiritual aliado al poder imperial. Pues bien, en una de las sagas caballerescas, la de Ogier de Dinamarca, todos estos motivos confluyen. Se nos cuenta que Ogier, tras largas aventuras, viaja hasta el país del Preste Juan y allí encuentra dos árboles mágicos, uno solar y otro lunar, que confieren un bálsamo milagroso. ¿Y cuál es ese país en última instancia? El texto lo identifica con Avalon. De nuevo Avalon emerge como denominador común, el reino oculto de donde emana la autoridad legítima del mundo. Al comer del bálsamo de los dos árboles, Ogier el danés deja de envejecer y adquiere la vida perdurable, convirtiéndose en uno de esos héroes que viven siempre y un día volverán. En Avalon, Ogier encuentra además a Morgana, la misma Morgana de Arturo, y se convierte en su amante. Allí reside con ella, apartado del mundo, gozando de una juventud perenne mientras las edades pasan en el exterior. Solo cuando la cristiandad cae en un peligro extremo, en la saga Una invasión de paganos, el arcángel Miguel desciende hasta Avalon y ordena a Morgana que libere a Ogier para que vuelva a la tierra de los hombres. Ogier despierta de su largo retiro en Avalon y reaparece en el mundo como un campeón providencial, liderando la victoria contra las fuerzas del caos. Sin embargo, hay una condición. El héroe enviado desde Avalon no debe revelar nunca su verdadero origen ni su nombre. Debe combatir en silencio, sin que la humanidad sepa que él proviene del Centro Supremo y actúa como su emisario. Ogier, lamentablemente, rompe esta ley. En un momento de debilidad cuenta dónde ha estado. Habla de Avalon. Al hacerlo, el tiempo, que hasta entonces no lo afectaba, cae sobre él de golpe. El héroe envejece súbitamente, siente el peso de todos los siglos que había ignorado y está a punto de morir. En ese último momento, Morgana aparece una vez más y lo lleva de regreso a Avalon, salvándolo de la muerte, pero apartándolo nuevamente del mundo de los hombres. Allí permanecerá Ogier hasta que, según la profecía, por séptima vez la cristiandad necesite su ayuda. Este episodio encapsula maravillosamente la función de Avalon. Es el refugio de los héroes eternos, el depósito de las fuerzas que protegen al mundo en las horas de mayor oscuridad. Avalon conserva a estos campeones dormidos y los envía cuando suena la hora, exigiéndoles el anonimato y la humildad de instrumento. Si fallan en esto, deben retirarse de nuevo detrás del velo hasta una próxima ocasión. Incluso en las versiones cristianizadas del ciclo del Grial, encontramos ecos de Avalon como fuente remota del poder sacro. En la obra de Wolfram von Eschenbach, por ejemplo, se dice que el linaje de los guardianes del Grial proviene de un personaje llamado Masadán, quien fue conducido por una hada llamada Ter de la Shoye a un reino mágico llamado Feimurgan, claramente identificable con la tierra de Morgana. Este es un trasunto germánico de Avalon. Wolfram lo llama la Tierra del Gozo y lo asocia tanto a la isla occidental céltica como al propio reino del Grial. Es decir, sugiere que la dinastía del Grial tiene ancestros feéricos, medio divinos, porque uno de ellos se unió con una dama de Avalon. Asimismo, en el Parzival de Wolfram se menciona que el Preste Juan es descendiente de esa estirpe del Grial y que al final el Grial sería llevado a su reino más allá de Occidente. Todo converge. Avalon, el Preste Juan, el Grial, Arturo, forman parte de un mismo tejido mítico. Son manifestaciones en distintos lenguajes y geografías de la nostalgia de un centro espiritual que une Oriente y Occidente, pasado y futuro. Es interesante que en algunas fuentes medievales se pretendiera localizar Avalon en lugares concretos de Inglaterra como Glastonbury o incluso Salisbury. Glastonbury en particular fue un importante centro cristiano y sus monjes en el siglo XII afirmaron que la abadía había sido edificada sobre Avalon misma. Llegaron incluso a mostrar una supuesta tumba de Arturo y Ginebra hallada allí. Un texto antiguo, el de Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae, explica que Glastonbury se llamaba antiguamente Inis Witrin, isla de vidrio en lengua britónica,
y que los sajones lo tradujeron a Glastonbury, glas u vidrio, bury, ciudad. Añade además, Glastonia id est urbs vitrea, etiam insula Avalloniae celebriter nominatur, es decir, Glastonbury, esto es la ciudad de cristal, llamada célebremente también Isla de Avalon. Al hacer esto, los cronistas cristianos buscaban unir su sede religiosa con la aura mítica de Avalon, quizá para legitimar la iglesia local como heredera de la sacralidad antigua. Así, cuentan que el rey Arturo, tras rescatar a Ginebra de un señor llamado Meleagant, Maelbas, en Glastonbury, cedió Avalon a la iglesia para asegurar su inmunidad. Luego, con la muerte de Arturo, afirmaron que su sepulcro estaba en la abadía de Glastonbury. Con ello, Avalon, el antiguo centro druídico e hiperbóreo, habría sido simbólicamente suplantada por un centro cristiano. Sin embargo, más allá de estas transposiciones históricas, el significado profundo de Avalon permaneció intacto en el plano legendario. La prueba es que el pueblo seguía creyendo en el Avalon invisible y milagroso, aquel del cual no puede encontrarse rastro en ningún registro latino de la Iglesia, como admitía el cronista Elinando al hablar del Grial. Avalon vive en los relatos en lengua vernácula, en las sagas de trovadores, lejos de la versión oficial. Avalon es una realidad metafísica permanente. No importa que no podamos señalarla en los mapas, existe en el imaginario sagrado como símbolo de un reino eterno e inviolable. En un sentido esotérico, el reino del Grial, el reino de Arturo, el reino del Preste Juan, Thule, Avalon. Todos forman parte de una misma constelación de patrias invisibles, imposibles de invadir, a las que se pertenece no por nacimiento físico, sino por un renacimiento espiritual. Avalon es, por tanto, la patria secreta de todos aquellos que en cualquier época han conectado con la tradición primordial. Es una dignidad que une en una cadena invisible a hombres dispersos en el espacio y el tiempo, una orden supraterrenal. Para los caballeros medievales del Grial, ir a Avalon significaba, en realidad, entrar en contacto con fuerzas y centros de esa tradición primordial. Era acceder a la fuente de la vida que nutre a los héroes y a los justos en momentos de crisis. En última instancia, Avalon es mucho más que un lugar. Es un estado del ser, el centro espiritual inmóvil alrededor del cual gira la rueda de la historia. Los mortales podemos alejarnos o acercarnos a él según vivamos épocas de oscuridad o de despertar. Pero Avalon en sí no se mueve ni desaparece. Permanece allí, inalterable, esperando a que nuevos héroes lo busquen. Cada vez que un ciclo histórico parece declinar, renace la aspiración hacia Avalon, ya sea en forma de una búsqueda mística, como la del Grial, de una esperanza mesiánica en el retorno de un rey o de un impulso de restaurar un imperio sagrado en la tierra. En la Edad Media, algunos pensadores vieron el ideal del Grial Avalon, reflejado en la figura de un emperador que unificara poder temporal y espiritual. Y aunque esa unión perfecta no llegó a consolidarse exteriormente, el mito del Grial sirvió como recordatorio de que por encima de las contiendas terrenales hay un trono invisible, la regencia de Avalon, la soberanía trascendente que ningún enemigo puede derrocar. Imaginemos entonces Avalon, envuelta en la bruma de los mares occidentales, brillando con una luz interior polar y solar a la vez, custodiada por hadas inmortales y antiguos reyes hiperbóreos, hogar de manzanos dorados y de armas mágicas forjadas por dioses, templo secreto del Santo Grial y taller donde se templó Excalibur. Avalon es el gran símbolo unificador que conecta la tradición del norte con las sagas célticas, la mística medieval y las profecías imperiales. Es la isla eterna donde confluyen la memoria de un pasado de oro y la promesa de un futuro redentor. En lenguaje mitopoético, Avalon nos dice que nada verdadero perece. El rey verdadero no muere. La sabiduría verdadera no se olvida. La gracia verdadera no se agota. Solo esperan ocultos hasta el momento propicio de manifestarse de nuevo. Avalon es esa esperanza vestida de leyenda, la certeza de que hay un centro inextinguible detrás del vaivén de las eras. Nos recuerda que ningún reino fundado sobre la luz muere para siempre,
sino que late oculto, listo para renacer cuando suene la hora, trayendo consigo la restitución de la edad de oro en la tierra.